Buenos días y muchas gracias a todos por su presencia y particularmente a la dirección de este foro por invitarme a tomar la palabra y a poderles escuchar también a ustedes. Es la segunda vez que estoy físicamente aquí, invitada por ustedes, la segunda vez que tengo la oportunidad de hablar de política y de reflexionar sobre política y sobre las decisiones políticas que a nuestro juicio habría que tomar en un foro que su presidente, en fin, se empeñaba en expresar que era un foro no político, ¿no? Y que yo, sin ánimo de contradecirle, quiero creer que es un foro político, porque políticos somos todos. Somos todos los ciudadanos, cuando ejercemos como ciudadanos somos políticos. Dejamos de ser políticos precisamente cuando no ejercemos como ciudadanos, cuando no somos capaces de expresar nuestra voz, nuestra opinión, de participar y de hacer lo que cada uno desde nuestra responsabilidad o desde nuestras posibilidades tenemos o podemos hacer para cambiar la vida, para cambiar la sociedad, es decir, para comportarnos como ciudadanos. Ciudadanía y política es inseparable. El ciudadano que no se comporta como un político renuncia a ser ciudadano y por tanto este foro, así lo entiendo, y por eso he venido, es un foro no partidario, pero un foro político. Un foro no partidario, pero un foro político, y eso es lo que quiero empezar por plantearles a ustedes, entendiendo que estamos en una reflexión, en fin, compartida. Las cosas van muy mal en España, van fatal. Estamos en una situación dramática que ya tendremos oportunidad en el debate de entrar en detalle si ustedes lo quieren. Pero esta es una situación dramática que, en fin, describe una profunda crisis política, una profunda crisis que está en las instituciones y que tiene solución desde la política, que solo tiene solución desde la política. Ahora que las cosas están tan mal, es cuando más falta nos hace la política. La política que no tiene una única expresión a través de los partidos políticos. En fin, es obvio que la sociedad civil hay que organizarla, hay que estructurarla, hay que conseguir que se organice y se estructure más, que se vertebre más de lo que está, porque en España el problema que tiene esta sociedad es que está muy poco vertebrada desde el punto de vista civil. Y eso son expresiones políticas, como lo somos cada uno de nosotros individualmente cuando nos comportamos, insisto, como ciudadanos. Y ejercemos no solamente nuestro voto, nuestra elección, sino, en fin, ejercemos esa capacidad de ciudadanía desde todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? La sociedad civil también organizada. Pero al final, las leyes se hacen en el Congreso de los Diputados, se aprueban en el Congreso de los Diputados. Las aprueban ciudadanos que han llegado allí, como es mi caso, a través de una elección que hacen los ciudadanos, otros ciudadanos, a través de unas listas que presentan los partidos políticos. Y por tanto, los partidos políticos terminan siendo también, o empiezan siendo también, el instrumento imprescindible para cambiar la vida y para cambiar la sociedad y para cambiar las cosas y para hacer las leyes. Es a partir de los partidos políticos como los ciudadanos eligen a sus representantes. Es a partir de esos representantes elegidos por los ciudadanos en unas listas que han hecho los partidos políticos como se constituyen las mayorías parlamentarias y cómo se elige al presidente del gobierno. ¿Quiere esto decir que no haya que cambiar nada de la estructura de los partidos políticos, de la ley electoral, de la organización, de la posibilidad de organizar la sociedad civil, dándole más poder y más capacidad para actuar y para controlar a los poderes políticos? No, lo contrario, quiere decir justo lo contrario, porque regenerar la democracia no es otra cosa que devolver a los ciudadanos el control sobre la política, sobre los partidos políticos y sobre las instituciones democráticas. No es otra cosa que eso, la regeneración de la democrática. Devolverles a los ciudadanos el poder para el control de la política, que es controlar las instituciones políticas y los partidos políticos. Por eso, algunas de las cosas que yo les expliqué, recuerdo bien, la primera vez que estuve aquí y que hablé en este foro, que era una primera presentación en la que yo, ante ustedes, ante los que estaban aquel día, expliqué lo que era Unión, Progreso y Democracia, para qué habíamos nacido, cuál era nuestro objetivo, cuál era nuestro compromiso con la ciudadanía. Por eso, de ahí se deriva de lo que acabo de decir, que nosotros desde que nacimos planteamos la reforma de la ley electoral. Lo planteamos en nuestro manifiesto fundacional, como un elemento fundamental para regenerar la democracia.
para regenerar la política y regenerar la democracia, porque un sistema electoral que impide las listas abiertas, o sea, que los ciudadanos pongan una crucecita dentro de una lista y ordenen a los que los partidos políticos presentamos en una lista que ordenamos nosotros con nuestro criterio, o sea, someternos a que los reordenen los ciudadanos, es un elemento básico de la democracia. Porque una ley electoral que ahora mismo, desde que se hizo, instaura la desigualdad del voto de los ciudadanos, es un déficit democrático. No es un problema que nos afecte negativamente a Unión, Progreso y Democracia o a otros partidos nacionales. No, el problema es que afecta negativamente a cada uno de los ciudadanos. Cambiar la ley electoral no es un requerimiento de Unión, Progreso y Democracia porque nos perjudica. No, perjudica el derecho pasivo de un partido político nacional que no compite en igualdad de condiciones, no me refiero a las condiciones económicas o de otro tipo, que eso sería para un capítulo aparte, con otros partidos políticos, no, compite en desigualdad de condiciones por aplicación de la ley electoral con el resto de partidos políticos. Pero eso es un derecho pasivo, participar en igualdad de condiciones, el derecho a ser elegido en igualdad de condiciones, pero el derecho activo, más importante, que vulnera la ley, es el derecho de cualquiera, de cada uno de los ciudadanos, a elegir en igualdad de condiciones. Una ley que sanciona que el voto de cada uno de nosotros no vale lo mismo, vale según cuánto, 1 o 10, dependiendo de la parte de España en la que vivas o de la opción política en la que votes, es una ley que es, aunque no lo proclame así el Tribunal Inconstitucional, claramente inconstitucional, va en contra de un criterio básico de cualquier constitución democrática del mundo. No hace falta que se refiera uno a la Constitución Española del 78. Por eso cuando nacimos planteamos desde el primer momento, dentro del capítulo de regeneración democrática, la reforma de la ley electoral, porque es un elemento clave para regenerar la democracia, entendiendo que la regeneración democrática es devolver a los ciudadanos el control sobre la política. Decía a mis compañeros de mesa, a mis distinguidos compañeros de mesa, que yo tenía la intención de hacer una intervención corta en la que les planteara 4 cositas para que ustedes se animen al debate si no están animados, para no hacerles yo un mitin, sino que les plantee 4 cosas que a mi juicio resultan sugerentes. Regenerar la democracia ya lo he tratado, aunque no he citado más que la reforma de la ley electoral. En fin, déjenme que les diga otra cosa. Un país en el que los organismos reguladores no son independientes es un país en el que no hay democracia. O por lo menos la democracia se escribe en minúsculas y se entrecomilla. Un país en el que los órganos de la justicia no son independientes es un país en el que no hay democracia. En el que la democracia, insisto, se escribe también entre comillas y en minúsculas. Porque, en fin, eso es lo que es España. España es un país en el que ninguno de los organismos reguladores está nombrado con los criterios de independencia que aparecen en nuestra Constitución y en todas las leyes que lo desarrollan. Los organismos reguladores en España están, en fin, formados por cuotas de los partidos políticos, por cuotas de los 2 grandes partidos políticos que dejan siempre un resto para los nacionalistas. Para esto de que la tarta esté bien bonita, ¿no? Y entonces la tarta es nuestra, PSOE más PP, PP más PSOE, dependiendo. Oye, chico, espera, que ahora me tocan a mí 6 y a ti 4, pero no te preocupes. La siguiente a ti te tocarán 4 y a mí me tocarán 6. O sea, estas cosas son así, pero vamos a darle una guinda al PNV y otra guinda a Convergencia y Unión y todos están contentos. Así todo. Desde el Consejo General del Poder Judicial hasta el Tribunal Constitucional, hasta el Tribunal de Cuentas, hasta el Consejo Nacional de la Energía, que acabamos, por cierto, de llevar a los tribunales en los últimos nombramientos. Nunca nadie había recurrido a los nombramientos de un órgano, pero hemos pensado que ya era hora de que hubiera un juez que se pronunciara sobre el asunto. Porque claro, la ley dice determinadas cosas, la ley no se cumple nunca, nunca hay nadie que le lleve al juez un expediente para que haya un juez que se tenga que pronunciar. Bueno, pues que se pronuncie, porque claro, si resulta que los que componen el órgano que va a tener que dictaminar sobre cosas tan importantes para todos los españoles como el uso de la energía o la energía nuclear o todas estas cosas, y los requisitos son que hayas, no sé,
que seas medioambientalista proclamada o que, no sé, alguno de los nuevos, creo que su relación con la energía nuclear es que es médico radiólogo, o lo fue en algún momento. Entonces, bueno, pues esa es bueno, pues no, o sea, pues vamos a ver si hay un juez que se pronuncia al respecto. Pero claro, la cuestión no es quienes están en ese órgano, sino que en España nos hemos acostumbrado a que todo es bipartidista. Esta es otra reflexión que les quiero hacer. En España, lo del bipartidismo es una cosa que parece que es como genética. Es verdad que es un genetismo moderno, ¿no? Porque antes era unipartidista. Pero ahora es todo bipartidista, pero todo es todo. No me refiero al Congreso de los Diputados o los órganos que allí se eligen, desde el Consejo General hasta cualquiera otro de los que les estoy comentando. Es que todo es bipartidista. Los medios de comunicación, las organizaciones empresariales, todo es bipartidista. Entonces, esa es otra reflexión que les quiero hacer. ¿Creen ustedes que se puede hablar de democracia, o se puede llamar democracia, comparando con las democracias o los países de nuestro entorno, un país en el que uno ha de saber, antes de hablar en una tribuna, que es la tribuna del Congreso de los Diputados, que según qué cuestión aborde, está garantizado que no saldrá en ningún medio de comunicación? Porque los medios de comunicación ya han determinado también, porque tienen dueño y porque obedecen al mismo criterio. Los medios de comunicación, todos, o sea, no es una crítica a nadie, obedecen a ese mismo criterio del bipartidismo, a lo que favorezca o no al bipartidismo. Les voy a dar un ejemplo, para que nos entendamos más fácil. Yo la semana pasada le pregunté, en nombre de mi grupo, al presidente del gobierno sobre estos terroristas que han estado en Noruega, protegidos desde hace año y medio por el gobierno de Noruega, negociando con estos que se llaman mediadores internacionales o yo qué sé. Pero en Noruega, un país amigo, en Oslo, un país amigo, un país democrático, amigo, que tiene representación diplomática en España y nosotros también la tenemos allá. Desde hace más de un año se sabe que allí había 3 terroristas al menos, 3 terroristas, a ver, todos son deleznables, pero estos 3, en fin, la Sorzábal y Ternera, no les voy a contar la lista de actividades terroristas que tienen y de asesinatos que tienen a sus espaldas, además de que son de los más buscados internacionalmente. Hay orden de búsqueda y captura y de todo. Entonces, el otro día, hace 15 días, me pasa a mí como a ustedes, que leemos que el gobierno de Noruega les ha expulsado de su territorio. Expulsado es una cosa demasiado dura para lo que ha ocurrido. Simplemente no les han renovado la autorización para seguir allí y les han acompañado fuera de Noruega a otro país. Dicen que están en Francia, no sé dónde estarán, pero vamos, les han acompañado fuera, protegidos, por supuesto. Y yo le pregunto al presidente del gobierno, oiga, combatir al terrorismo y a los terroristas y perseguirles y ponerles a disposición de la justicia, estén donde estén, ¿es sinónimo de protegerles? ¿O de expulsarles de un país? ¿Ustedes qué han hecho y tal? A ver, lo de menos es lo que me contestará. Es lo de menos, es lo menos importante. Lo importante es que nosotros sabíamos que si utilizábamos esa pregunta para hablar de este tema, no saldríamos en ningún medio de comunicación. Porque hoy no interesa. Hoy no le interesa a nadie hablar del fin de ETA. Hablar de la derrota de ETA no le interesa a nadie. Yo sé que le interesa a muchos ciudadanos, pero no interesa, no está en los medios de comunicación. No le interesa a nadie. A ver, esta pregunta estuvo en los medios de comunicación porque el presidente del gobierno me llamó una vez más señora Díaz. Y entonces, como se equivocó otra vez con el apellido, y yo ya le dije como lo de James Bond, Díez, Rosa Díez, como la película, a ver si así se quedaba con la historia, gracias a eso pues salió algo. Pero sobre lo importante, que no era cómo me llama el presidente del gobierno, sino el fondo de la cuestión, no, nadie se ha escandalizado. Y yo les digo, oiga, ¿ustedes no están escandalizados? Porque yo estoy escandalizada de que nadie esté escandalizado. De que estos señores hayan salido, digo señores hablando de los terroristas, hayan salido de Noruega sin que el gobierno haga nada, porque el ministro de Interior dijo, esto prueba que España no está negociando con ETA. Que por cierto es lo mismo que decía Rubalcaba cuando España estaba negociando con ETA. Esto prueba que España no está negociando con ETA. Digo, bueno, no, esto prueba que España sabía que estaban allí. Porque si España no hubiera sabido que estaban allí, España me refiero al gobierno de España, no hubiera sabido que estaban en Noruega y se hubiera enterado cuando les echaron, cosa que es altísimamente improbable, como ustedes comprenderán,
Si el gobierno no hubiera sabido que estaban allí, la primera declaración pública no hubiera sido del ministro del Interior, hubiera sido del ministro de Exteriores, que hubiera llamado a consultas al embajador y le hubiera dicho: oiga, ¿cómo están ustedes protegiendo a terroristas en un territorio de un país amigo, que por cierto ha suscrito el convenio de extradición? O sea, que se puede pedir la extradición. Bueno, ejemplo de cómo se ha pervertido la política y la democracia en España. Y cómo la corrupción política, que la corrupción no siempre tiene connotaciones de carácter económico, que parece que son las únicas que nos importan, cómo la corrupción política en España está institucionalizada. Déjenme que les diga, un país en el que hay permisividad ante el terrorismo es un país corrupto. No hay mayor corrupción política que la permisividad ante ETA. Pero ¿cómo vamos a detener a los que tienen 38 millones de euros en Suiza si no detenemos a los terroristas? ¿Cómo vamos a exigir a un gobierno que se ponga firme contra el que saca el dinero de España, o que no haya esta amnistía fiscal, o que persiga a los delincuentes económicos de todo tipo que estamos viendo cada día, si hemos aceptado como sociedad que de ETA ya no se habla, y que del terrorismo ya no se habla, y que sus representantes estén sentados en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento Vasco y en las Cortes, en las Diputaciones de Guipúzcoa? Me dirán ustedes: bueno, nosotros de eso no tenemos la culpa. Hombre, nadie se parece más a un diputado que a aquellos que le votan. Y a los que gobiernan les han votado millones de españoles. Y a los que son el primer partido de la oposición también. Vamos, que yo no estoy allí porque me ha tocado la lotería. Que yo estoy allí porque me ha votado 1.143.000 ciudadanos. Pero a los que gobiernan les han votado 11 millones. Y a los que son el primer partido de la oposición, 8. Nadie se parece más a un gobernante que el que le ha votado. A un diputado o a un cargo electo. ¿Vamos a aceptar que de determinadas cosas en España no se pueda hablar? Porque eso es la corrupción política. A ver, les voy a hablar de otra cosa que tiene que ver con esto también. De un debate que tuvimos ayer en el Congreso de los Diputados. Ayer UPyD recuperó la unanimidad en el Congreso de los Diputados. Algo que hacía bastante tiempo que no nos pasaba. Pero ayer volvimos a conseguir la unanimidad de la Cámara, por supuesto todos en contra. Menos uno del PP y otro del PSOE que se confundieron, porque siempre hay alguno que se confunde. Y entonces se abstuvieron. Los dos grandes partidos se parecen hasta en eso, que siempre hay alguno que se confunde a la hora de votar. Y entonces hubo dos que se confundieron y se abstuvieron. Y ustedes me dirán: bueno, ¿y qué es lo que plantearon ustedes? ¿Qué extravagancia plantearon para que en el Congreso de los Diputados todos, desde la izquierda plural hasta Mayur, hasta el Partido Popular, estuvieron en contra? Pues fíjense, planteamos una cosa verdaderamente estrambótica. Una cosa tan normal como, a nuestro juicio, pero que realmente nosotros somos los que estamos fuera del mundo. Planteamos que si la Unión Europea ha puesto requisitos y condiciones para dar 40.000 millones, para prestar 40.000 millones para el rescate financiero, nada menos que 32 condiciones, o sea, que no les ha dado el dinero a las cajas de ahorros intervenidas para que sigan haciendo lo que les dé la gana y en vez de perder 40.000, perdamos otros 40.000, sino que les ha puesto 32 condiciones. Pues que los fondos de rescate, porque vamos a llamar a las cosas por su nombre, los fondos que pone el gobierno de la nación, o sea, de todos nosotros, todos los españoles, que se están dando a las comunidades autónomas para el rescate, es decir, para darles dinero para pagar sus facturas y para pagar sus deudas, que ascienden a 60.000 millones entre lo que ya se ha librado y lo que está previsto para el 2013, pues que esté condicionado también, que haya condiciones. Y, por ejemplo, que no se le dé dinero a una comunidad autónoma que se gasta el dinero en financiar la secesión. Oiga, algo bastante normal, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que un país europeo le pide 40.000 millones a la Unión Europea y le dice: pero oiga, quede claro, usted me va a dar 40.000 millones, pero yo en cuanto pueda, con acuerdo o sin acuerdo, me voy a ir de Europa, ¿eh? Con acuerdo o sin acuerdo, con arreglo a la ley o sin arreglo a la ley. Y, por cierto, mientras tanto, ¿usted me va a dar dinero para los bancos? Ya, pero yo voy a hacer aeropuertos con conejos en vez de con aviones. Porque claro, a mí lo que me va es dar dinero a algunos y tal para tener rentabilidad partidaria o tal. ¿Ustedes se imaginan que la Unión Europea qué hubiera hecho? No nos daría ni un euro, ¿no? O sea, parece bastante obvio
decirle al gobierno de la nación, oiga, usted condicione, que además tiene instrumentos, que no hay que cambiar la Constitución, que tiene desde la Ley de Estabilidad Financiera, que es una ley orgánica, que funciona, puede funcionar y tiene instrumentos, hasta la propia Constitución. Vamos, cometimos la osadía, porque en este país hay cosas que no se pueden hacer, están proscritas, de quitar el artículo 155 de la Constitución. ¡Oh, vale, retro! O sea, tremendo. El artículo 155 de la Constitución es un artículo ordinario de la Constitución. No es un artículo extraordinario, un artículo ordinario que se utiliza o se puede utilizar en situaciones extraordinarias. Pero no es un artículo puesto en la Constitución para amenazar a nadie. Es un artículo puesto en la Constitución para garantizar el interés general. O sea, que parece bastante lógico que los dineros de todos los españoles, antes de dárselos a una comunidad autónoma, sea para financiar la secesión o para financiar aeropuertos sin aviones, se condicione. Y que, por ejemplo, no pueda ser que una comunidad autónoma reciba 5.000 millones de euros y siga manteniendo embajadas en el exterior, televisiones y radios públicas y cerrando hospitales o centros escolares o quitando dinero para la dependencia. Hoy, por cierto, he leído que Montoro les ha dicho a las comunidades autónomas que tienen déficit que no va a dar dinero para trasplantes. Oiga, que para trasplantes no, pero para aeropuertos sin aviones sí. Oiga, por favor. O sea, pero bueno, oiga, pues nos votaron todos en contra. Todos. Recuperamos esa cosa de hace un año, de hace año y medio, en el que cada vez que hablábamos de la corrupción nos insultaban todos. Como que hablar de la corrupción era el problema. Y nos decían, ustedes están generando una idea de que en España hay corrupción. No, hombre, no, nosotros decimos que la hay. Y oiga, y decimos que hay que hacer cosas para combatirla, para corregirla, para castigar a los que se corrompen. Nos ha costado año y medio que todos ahora, cuando sale un debate sobre la corrupción, digan que efectivamente, que hay corrupción y que hay que cambiar las leyes, entre otras el Código Penal. Con esto de condicionar el dinero del rescate a las comunidades autónomas, dentro de año y medio aproximadamente, si ustedes me invitan, vendré y les diré, bueno, ahora ya todos dicen que sí que hay que condicionarlo. No suele costar como un año, año y medio, 2 años, depende que el discurso que hacemos primero en solitario, luego ya todo el mundo diga, efectivamente, esto hay que hacerlo, incluso traten de adjudicárselo. Bueno, esto es una de las cosas que, bueno, ustedes que son, en fin, lectores y que siguen la información, seguro que igual se habían enterado a través de internet, pero yo hoy he visto toda la prensa escrita, no encontró nada de este debate de ayer, como si no lo hubiéramos tenido, como si no le importara a la gente, como si no fuera un debate de interés. Hoy hemos tenido otro también, y con esto voy acabando, otro que también tiene su interés porque tiene que ver con esto de la refundación del Estado. Mi compañero Carlos Martínez Gorriarán ha presentado una interpelación al Gobierno sobre la necesidad de fusionar municipios y suprimir diputaciones. Bueno, ciertamente la votación se va a producir el 9 de abril, la moción. Yo creo que ahí también generaremos una amplia unanimidad. No sé si será completa la unanimidad o será una amplia mayoría en contra, pero bueno. Bueno, de entrada, cuando ha empezado la interpelación, son estas cosas de este país y de este poco cuajo democrático que tenemos todavía, porque somos una democracia muy joven. Las interpelaciones, saben ustedes, se hacen al Gobierno. Y en el turno de interpelación, el que contesta es el Gobierno, no contestan el resto de los grupos parlamentarios. Luego eso se transforma en una moción, que es como una proposición no de ley, y ahí ya intervienen todos, pero la semana siguiente. Por tanto, como interpelas al Gobierno, el Gobierno tiene que estar presente. Porque si no está presente, no le puedes interpelar. Entonces, ha empezado a hablar Carlos Martínez Gorriarán y no había ministro. Porque el ministro que tenía que contestar era Montoro, que se había ido a charlar allí en una esquina con diputados de distintos grupos, unos del PP y otros del PSOE. Y entonces Carlos llevaba 5 minutos hablando sin ministro. Cosa completamente anómala, porque yo estaba a punto ya de pedir la palabra y decirle al presidente que cortara la sesión, porque si no está... Es como si yo le preguntara a Rajoy y Rajoy no está. Pues ¿cómo me va a contestar si no está presente? Bueno, fusión de municipios y supresión de diputaciones. Bueno, una cosa bastante normal que, a ver, requiere reforma constitucional para suprimir las diputaciones, pero que, en fin, a cualquiera que le preguntes le puede parecer bastante lógico, para no entrar en otro tipo de calificativos, que en la España del 2013 no podemos seguir manteniendo la estructura definida y diseñada en la Constitución de las Cortes de Cádiz. Municipio y provincia, una definición
en fin, de la España parroquial, de aquella época. El que era la provincia y el municipio, lo que había, por supuesto que la parroquia, el cuartel de la Guardia Civil, o sea, la definición de hace 2 siglos, que entonces ni siquiera era cuartel de la Guardia Civil. 2 siglos después, con una España de descentralización política llamada la España de las autonomías, ¿tiene algún sentido mantener las diputaciones provinciales? Bueno, tiene un sentido. Y es que allí colocan los partidos políticos a los que no han podido colocar en otro sitio, para decirlo de alguna manera. 6.000 millones de euros nos cuestan las diputaciones provinciales. Dice, bueno, pero ¿hacen un servicio? Bueno, hacen el servicio de servirse a sí mismas. O sea, tienen su razón de existir, es que quieren existir. Entonces, el gobierno de la nación plantea una reforma de base de la organización territorial de base local. Y dice, vamos a ahorrar dinero. Vamos a quitarles los sueldos a los concejales de los ayuntamientos de menos de X miles tal, y vamos a suprimir concejales. Pero mantenemos los ayuntamientos sin competencias, suprimimos los sueldos de concejales que nunca cobraron sueldos porque son los concejales de los ayuntamientos que no cobran sueldos, mantenemos las mancomunidades, que son donde nombramos nosotros a los responsables de las mancomunidades, y por supuesto mantenemos las diputaciones. Las diputaciones, que como saben todos ustedes, no las elige nadie. Son nombradas por los partidos políticos que son los que nombran a los diputados en función del porcentaje de concejales que tengan. Creo que es un principio de la Revolución norteamericana, esto de no hay institución sin control. No hay la institución que no tenga un control, que no sea democrática, que no pueda ser controlada democrática, pues no existe. Esas son las diputaciones. 6.000 millones al año que nos cuestan. En vez de hacerlo lógico, suprimirlas, fusionar municipios, que no significa acabar con los pueblos, porque claro, hay quien dice, no, uy, quieren cargarse los pueblos. No, que queremos fusionar municipios, lo que han hecho, por cierto, todos los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos tengan un tamaño y un presupuesto y unas competencias capaz de resolver y de resolver los problemas y de prestar la atención a los ciudadanos, con un presupuesto adecuado y hacerlo en condiciones de calidad y en condiciones de racionalidad. Pues esta será otra de las cuestiones que tendrá una unanimidad en contra del conjunto de la Cámara. ¿Por qué les cuento todo esto dentro de la regeneración democrática y la refundación del Estado? Se lo cuento porque yo creo que todo está fatal y de que es horrible, y aprovecho esta oportunidad para hacerles partícipe de mi frustración no sé, del sentido que pueda tener sobre la mala situación de España. No, se lo cuento porque yo creo que este país tiene arreglo, que esto tiene solución, que esto depende de nosotros si se soluciona de una manera o de otra, o si no se soluciona. Se lo cuento porque creo que tiene solución, pero que la solución es de cirugía, no es de paños calientes, y que hay que romper con este bipartidismo que tiene un pacto de Estado, ya lo creo, que tiene un pacto de Estado para que no cambie nada y para mantener la alternancia, que no la alternativa. Para que no cambie nada, para que no cambie ninguna de las estructuras que le ha permitido estar 30 y tantos años alternativamente en el poder. Me lo cuenta a mí Rajoy, me contesta eso y me contestaba exactamente lo mismo, con las mismas palabras Zapatero. Como 2 gotas de agua, perdonen, que nadie se sienta ofendido. Pero me contestan exactamente lo mismo. Lo mismo, Zapatero me decía, pues si nos ha ido muy bien con esto. Y Rajoy me dice, si nos ha ido estupendamente. Es que nos ha ido estupendamente. Pues no. Yo creo que la transición y los 32 años o 33 años de democracia, los que llevemos, hemos hecho grandes cosas. Y que esta Constitución ha tenido muchos valores. El valor fundamental de ser una ley que permita construir la democracia en España. Y que en desarrollo de la Constitución hemos hecho muchas leyes que han supuesto el entramado democrático que nos permite compararnos con cualquier democracia de nuestro entorno. Pero aquellas instituciones que fueron imprescindibles para construir la democracia son instituciones obsoletas para el siglo XXI. Y aquellas leyes que fueron imprescindibles para construir la democracia no sirven para el siglo XXI y para los retos del siglo XXI. Hay que cambiar la Constitución. Hay que cambiar la Constitución para definir un modelo de Estado viable y sostenible. Me dicen,
Oiga, pero eso es muy difícil. Porque si fuera fácil lo habría hecho cualquiera. No hubiéramos llegado a esta situación. Es muy difícil, es complicado, requiere el mismo consenso que tuvo la Constitución. Bueno, a ver, cambiaron el artículo 135 de la Constitución para constitucionalizar el déficit y lo hicieron en 24 horas de madrugada en un despacho. O sea que depende de lo que quieran cambiar, es fácil o es difícil. Hay que cambiar la Constitución. Es muy difícil, complicadísimo. Ninguno quiere. Y yo pregunto, oiga, ¿es necesario? Dice, sí, pero es muy difícil. Pues si es necesario habrá que hacerlo, ¿no? Porque la cuestión no es si es difícil o es fácil. La cuestión es si es necesario. ¿Se sostiene un país como el nuestro, plagado de instituciones que hacen lo mismo, con lo cual ninguna hace nada, y a la hora de asumir las responsabilidades nadie sabe de quién es la responsabilidad, y por tanto hay una gran inmunidad e impunidad, las dos cosas? ¿Es más corrupto genéticamente el español que el alemán o que el francés? Genéticamente tenemos alguna cosa genética que nos hace más corruptos a los ciudadanos o a los políticos españoles que a los políticos o ciudadanos alemanes, franceses. Y no. En España tenemos una sociedad que permite todo. ¿Por qué ha dimitido la ministra alemana de Educación? Que le han pillado, que había copiado una tesis hace 32 años. Bueno, en España le dan un premio, hombre. Por lista. Aquí no dimite nadie, y si es amigo del presidente del gobierno, bueno, ni te cuento, que era el caso de ella. No, ¿allí por qué dimite? ¿Porque es más honesta que todos los diputados, ministros, tal, españoles? No, hombre, no. Será más honesta que algunos y igual que de honesta que otros. Allí dimite porque tiene una opinión pública que no le perdona. Y que al que le pillan no le perdonan ni a él ni a su partido político. Aquí les damos mayoría absoluta. No antes, después. Después de haberles pillado. Luego también hay una sociedad, en fin, de ciudadanos que no se comportan como ciudadanos. ¿Cómo es posible que ocurran en España las cosas que ocurren? ¿Porque somos una cuadrilla de impresentables los políticos? Sí, igual que los que nos votan. Yo ya sé que estoy provocando, pero permítanme que les diga lo que pienso. Porque pueden no votarnos, No, pueden no votarnos, Los partidos políticos queremos ganar elecciones, por si alguien no se había dado cuenta. Y si no cambiamos por nuestra propia reflexión, cambiaremos para volver a ganar las elecciones si nos dejan de votar. Porque lo que queremos es ganar elecciones. Antes de las elecciones, decían los ciudadanos en todas las encuestas del CIS que el 90% estaban en contra de votar listas de partidos políticos que llevaran imputados. Pues 18 millones de españoles votaron a listas de partidos políticos que llevaban imputados en sus listas. Una de dos. O mienten cuando les preguntan, o han decidido que mejor votamos a nuestros imputados porque igual nos toca algo. Sé que esto también es una provocación. Pero se lo dejo a ustedes para que me digan. Porque en España han pasado cosas terribles sobre las que los ciudadanos ya no pueden decir que no se habían enterado y siguen votando a los mismos. No, porque una vez vuelves a votarles. Dice, no, es que claro, ¿a quién vamos a votar? ¿A quién vamos a votar? Porque claro, aquí se trata de elegir el menos malo. Yo a usted ya le votaría, me dicen a mí algunas veces, pero claro, como no va a ganar, yo me sobre todo si no me votan. Claro, esta es la cuestión. No, dice, no, claro. No, dice, no. Esta cosa que extienden los más media y que extienden los medios de comunicación en general y que extienden los políticos también en general. Es que todos son iguales. Oiga, no. O sea, iguales, algunos son iguales que otros y otros distintos que otros. No, hay posibilidades, pero preferimos, en el fondo, en la sociedad española, si hay esa permisividad y esa impunidad, es porque, bueno, o quizá es porque estemos resignados, porque hayamos pensado que, bueno, pues que total, pues ya pasaremos, ya aguantaremos, ya ocurrirá. No, yo creo que una sociedad que sabe lo que ha ocurrido y no reacciona. Me decían en la mesa, ¿y qué podemos hacer? Comportarnos, tomarnos de la solapa, obligarnos a comportarnos. A ver, como nos dejen de votar, cambiamos. Bueno, cambiamos los que tengan que cambiar, porque no queda otro remedio para volver a ganar. ¿Ustedes creen, y con esto sí que termino, ustedes creen
vengo de hacer una rueda de prensa. Bueno, he llegado tarde porque después había una comisión, pero primero a las 12:30 habíamos hecho una rueda de prensa para presentar a los medios de comunicación la última denuncia sobre una caja de ahorros que hemos presentado hoy ante la Fiscalía Anticorrupción. En este caso, contra los responsables de Caja Madrid. ¿A ustedes les parece que en un país normal, en una democracia normal de cualquiera de las de nuestro entorno, un escándalo como el hundimiento de las cajas de ahorros en España no hubiera llegado a la Audiencia Nacional más que porque un partido político que tiene 7.000 afiliados lo ha llevado ante la Audiencia Nacional? ¿Ustedes les parece normal que haya tenido que ser Unión Progreso Democrático quien lleve a los responsables de Bankia ante la Audiencia Nacional? ¿O que lleve a Banca Cívica en Navarra y hoy a Caja Madrid? ¿Les parece normal? Pero que los lleve acusados de gravísimos delitos que el juez asume todos los delitos sobre los que se les imputan como delitos y que empieza la investigación. No es normal, dice muy mal de nuestras instituciones. Me pueden decir, hombre, claro, es que estaban todos en las cajas de ahorros. Y por tanto, ¿quién lo iba a hacer? Pues un señor al que le pagamos el sueldo para que lo haga, que es el fiscal general del Estado. O sea, no es que fuera el PP, o el PSOE, o Izquierda Unida, o Comisiones Obreras, o UGT, que todos estaban trincados allá. Todos. Pero hay un señor, una institución que es la Fiscalía, que tiene conocimiento de los hechos mejor que nosotros. ¿Ustedes creen normal que tenga que ir este partido político a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía a denunciar los hechos que se han producido? ¿Saben ustedes que en los últimos 4 años Caja Madrid, antes de fusionarse con Bankia, los 17 directivos cobraron de sueldos 71 millones de euros? Al margen de lo que se lleva, de las cosas que luego les vieron cuando iban marchándose. El último año Presa cobró 6 millones, a la vez que cobraba Rato 3,5, porque ya coincidían los dos. ¿Esto es una cosa contra Blesa, contra Rato? No. Contra un fraude que ha ocurrido en España y que parece que no hay nadie que tenga interés en saber y en exigir responsabilidades, en depurar responsabilidades de todo tipo, penales, patrimoniales, profesionales, de todo tipo. ¿Es normal? Y dicen, bueno, en fin, menos mal que lo hacen ustedes. No se preocupen, vamos a tener que dejar de hacerlo. El gobierno, el Partido Popular, el Gobierno de la Nación, a través del Ministerio del Interior, ya ha anunciado en la ley, en la reforma, en el anteproyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que los partidos políticos ya no podremos ejercer la acusación popular en cuanto entre en vigor. Así que nos tenemos que dar una prisa tremenda para ejercerla. O sea, ya han decidido que no podremos ejercerla. Con lo cual, si estuviera en vigor, no hubiéramos podido llevar a toda esta gente ante la Audiencia Nacional. En fin, que regenerar la democracia es evitar que estas cosas ocurran así, que las instituciones funcionen, que los responsables de todas las cosas que van mal en España asuman y paguen su responsabilidad y que los ciudadanos, todos ellos, se comporten como políticos. Muchas gracias.